compañeros, salud, diputadas y diputados presentes, medios de comunicación y a la ciudadanía que nos acompaña a través de las diferentes plataformas de este órgano legislativo, con fundamento en los artículos 55, 242, 244, párrafo tercero, 245, todos del reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Continuamos con la tercera sesión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Planeación del Desarrollo. Presidenta, el siguiente punto del orden del día es la discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo que presentan las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Planeación del Desarrollo relativo a la ratificación del C. Calderón Chelius Miguel para integrar por un periodo adicional el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México. Toda vez que el proyecto de dictamen fue remitido de manera previa en tiempo y forma a las y los diputados integrantes de estas Comisiones Unidas, proceda la Secretaría a preguntar en votación económica si es de dispensarse su lectura. Adelante, Secretaría. Por instrucciones de la Presidencia, se procede a consultar en votación económica si es de dispensarse la lectura del dictamen de referencia. Las y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Las y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Abstenciones. Se dispensa su lectura. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Compañeras y compañeros, el presente dictamen hace referencia a la ratificación del C. Calderón Chelius Miguel para integrar por un periodo adicional el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México. Para efectos de emitir el presente dictamen fue necesario citar previamente a las personas aspirantes ante estas Comisiones Unidas con el objeto de conocer sus perfiles, trayectoria y planteamientos a fin de contar con los elementos necesarios para valorar su idoneidad para ser ratificados, para garantizar que el proceso se realizara bajo los principios de objetividad, transparencia y mérito. Las diputadas y los diputados integrantes de estas Comisiones Unidas tuvieron acceso a la información, documentación y demás elementos necesarios para llevar a cabo una valoración integral, objetiva y debidamente fundamentada de las personas aspirantes. En ese sentido, se dispuso de 3 instrumentos claves de información que permitieron analizar de manera objetiva la idoneidad de las candidaturas, asegurando transparencia y apego al marco normativo, siendo estos: A, el currículum vitae de cada aspirante que detalla su experiencia y formación; B, la exposición, respuestas y argumentos presentados por la persona aspirante durante la entrevista que se llevó a cabo en el marco de estas Comisiones Unidas; y C, las observaciones que para tal efecto hubiera realizado la ciudadanía. En este caso se da cuenta de que no hubo observaciones ciudadanas. Una vez valorados los instrumentos de información antes referidos, las y los diputados integrantes de estas comisiones dictaminadoras emitimos una evaluación en lo individual en una escala del 6 al 10 por cada persona aspirante, en aras de reflejar el cumplimiento y satisfacción de los requisitos legales. Dicha evaluación fue plasmada en las cédulas que para tal efecto fueron aprobadas en el multicitado acuerdo de fecha 25 de febrero del 2026, por lo que una vez agotada la etapa de entrevistas de las personas aspirantes y en cumplimiento a dicho instrumento, se procedió a valorar los requisitos calificados en las células de evaluación remitidas a la presidencia de este órgano colegiado. En ese sentido, se da cuenta de que se recibieron 14 cédulas de evaluación. Cabe mencionar que el C. Calderón Chelius Miguel obtuvo un puntaje global de 1,319 puntos y, con base en la conversión a regla de 3 simple, obtuvo un promedio final de 9.4. En razón de lo anterior, se estima que cuenta con una calificación suficiente para ser considerado susceptible de ratificación como consejero del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, al haber acreditado un desempeño satisfactorio dentro del proceso de valoración correspondiente.
por lo que de conformidad con el artículo 106, fracción sexta del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, estas comisiones unidas someten a la consideración de esta soberanía el presente dictamen de conformidad con los siguientes resolutivos. Primero, se aprueba el dictamen en sentido positivo que presentan las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Planeación del Desarrollo relativo a la ratificación del C. Calderón Chelius Miguel para integrar por un periodo adicional el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México. Segundo, se somete a consideración del H. Pleno del Congreso de la Ciudad de México, tercera legislatura, el decreto en los términos siguientes. El Congreso de la Ciudad de México, tercera legislatura, decreta, único, se ratifica al C. Calderón Chelius Miguel para integrar por un periodo de 4 años el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México. ¿Alguna o algún diputado desea hacer uso de la palabra? En virtud de que no hay participaciones, procede a la Secretaría a consultar la votación nominal del presente dictamen. Por instrucciones de la Presidencia, se procede a consultar la votación nominal del presente dictamen. Por la Comisión de Administración Pública Local, diputada Elizabeth Mateos. Elizabeth Mateos, a favor. Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero. Diputada Brenda Fabiola Ruiz. Brenda Ruiz, a favor. Diputado Manuel Talayero Pariente. Manuel Talayero, a favor. Diputada Daniela Gisela Álvarez Camacho. Diputada Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras. Diputado Gerardo Villanueva. Diputado Villanueva, a favor. Diputado Alejandro Carvajal González. Alejandro Carvajal, a favor. Diputado Pablo Trejo. Pablo Trejo, a favor. Son 6 diputados a favor por la Comisión de Administración Pública Local. Por la Comisión de Planeación del Desarrollo, la de la voz, diputada Olivia Garza de los Santos, a favor. Diputado Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra. Romo de Vivar, a favor. Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García. Adriana Espinosa, a favor. Y se toma lista de su asistencia, diputada. Diputada Cecilio Vadillo Obregón. Cecilia Vadillo, a favor. Y también a favor, y se toma lista de su asistencia. Diputado César Emilio Guijosa Hernández. Emilio Guijosa, a favor. Diputada Leonor Gómez Otegui. Diputado Diego Orlando Garrido López. Diego Garrido, en pro. Y se toma su lista de asistencia. 6 diputados a favor por la Comisión de Planeación del Desarrollo. Diputada Presidenta, por parte de la Comisión de Administración Pública Local, existen 6 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Por la Comisión de Planeación del Desarrollo existen 6 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Se aprueba el dictamen, cumplida su instrucción, diputada Presidenta. Gracias, diputada secretaria. En consecuencia, se aprueba dictamen en sentido positivo que presentan las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Planeación del Desarrollo relativo a la ratificación del C. Calderón Chelius Miguel para integrar por un periodo adicional el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México en sus términos. Cúmplase lo determinado. Se instruye a la diputada secretaria a dar cuenta del siguiente punto del orden del día, por favor. Con gusto, diputada Presidenta. El siguiente punto del orden del día es la discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo que presentan las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Planeación del Desarrollo relativo a la ratificación de la C. Cardoso Brum Miriam Irma para integrar por un periodo adicional el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México. Muchas gracias, diputada secretaria. Toda vez que el proyecto de dictamen fue remitido de manera previa, en tiempo y forma, a estas Comisiones Unidas, proceda a la secretaria a preguntar en votación económica si es de dispensarse su lectura.
Por instrucciones de la Presidencia, se procede a consultar en votación económica si es de dispensarse la lectura del dictamen de referencia. Las y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Las y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. ¿Abstenciones? Se dispensa su lectura. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Compañeras y compañeros, el presente dictamen hace referencia a la ratificación de la C. Cardoso Brun Miriam Irma para integrar por un periodo adicional el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, toda vez que los criterios de selección fueron aplicados en el mismo sentido que de la persona referida en el punto anterior y en términos de economía parlamentaria. Se hace de su conocimiento que la C. Cardoso Brun Miriam Irma obtuvo un puntaje global de 1,330 y con base en la conversión a regla de 3 simple tuvo un promedio final de 9.5. En razón de lo anterior, se estima que cuenta con una calificación suficiente para ser considerada susceptible de ratificación como consejera del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, al haber acreditado un desempeño satisfactorio dentro del proceso de valoración correspondiente. Por lo que, de conformidad con el artículo 106, fracción sexta del reglamento del Congreso de la Ciudad de México, estas comisiones unidas someten a consideración de esta soberanía el presente dictamen de conformidad con los siguientes resolutivos. Primero, se aprueba el dictamen en su sentido positivo que presentan las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Planeación del Desarrollo relativo a la ratificación de la C. Cardoso Brun Miriam Irma para integrar por un periodo adicional el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México. Segundo, se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de México, tercera legislatura, el decreto en los términos siguientes. El Congreso de la Ciudad de México, tercera legislatura, decreta: único, se ratifica a la C. Cardoso Brun Miriam Irma para integrar por un periodo de 4 años el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México. ¿Alguna o algún diputado desea hacer uso de la palabra? No siendo así, procede la secretaria a consultar la votación nominal del presente dictamen. Por instrucciones de la Presidencia, se procede a consultar la votación nominal del presente dictamen. Por la Comisión de Administración Pública Local, diputada Elizabeth Mateos Hernández. Elizabeth Mateos, a favor. Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero. Diputada Brenda Fabiola Ruiz Aguilar. Ruiz Aguilar, a favor. Diputado Manuel Talayero Pariente. Manuel Talayero, a favor. Diputada Daniela Gisela Álvarez Camacho. Diputada Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras. Diputado Gerardo Villanueva Albarrán. Villanueva, a favor. Diputado Alejandro Carvajal. Alejandro Carvajal, a favor. Diputado Pablo Trejo. Pablo Trejo, a favor. Por la Comisión de Planeación del Desarrollo, la de La Voz, diputada Olivia Garza de los Santos. Diputado Víctor Hugo Romo. Diputado Olivia Garza de los Santos, a favor. Diputado Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra. Romo de Vivar, a favor. Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García. Adriana Espinosa, a favor. Diputada Cecilia Vadillo Obregón. Cecilia Vadillo, a favor. Diputada Leonor Gómez Otegui. Leonor Gómez Otegui, a favor, y le pediría si registra mi asistencia. Se tiene por registrada su asistencia, diputada. Diputado César Emilio Guijosa Hernández. Emilio Guijosa, a favor. Diputado Diego Orlando Garrido López. Garrido, en pro. Diputada presidenta, por parte de la Comisión de Administración Pública Local existen 6 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Por parte de la Comisión de Planeación del Desarrollo existen 7 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Se aprueba el dictamen. Cumplirá su instrucción, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. En consecuencia, se aprueba el dictamen en sentido positivo que presentan las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Planeación del Desarrollo relativo a la ratificación de la C. Cardoso Brun Miriam Irma
para integrar por un periodo adicional el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México. Cúmplase lo determinado. Se instruye a la diputada secretaria a dar cuenta del siguiente punto de la orden del día. Con gusto, diputada presidenta. El siguiente punto del orden del día es la discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo que presentan las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Planeación del Desarrollo relativo a la ratificación del C. Pamplona Rangel Francisco para integrar por un periodo adicional el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México. Muchas gracias, diputada secretaria. Toda vez que el proyecto de dictamen fue remitido de manera previa en tiempo y forma a las y los diputados integrantes de estas Comisiones Unidas, procede a la Secretaría a preguntar en votación económica si es de dispensarse su lectura. Las y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Las y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. ¿Abstenciones? Se dispensa su lectura. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Compañeras y compañeros, el presente dictamen hace referencia a la ratificación del C. Pamplona Rangel Francisco para integrar por un periodo adicional el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México. Toda vez que los criterios de selección fueron aplicados en el mismo sentido que de las personas referidas en los puntos anteriores y en términos de economía parlamentaria, se hace de su conocimiento que el C. Pamplona Rangel Francisco obtuvo un puntaje global de 1,326 y con base en la conversión a regla de 3 simple, tuvo un promedio final de 9.4. En razón de lo anterior, se estima que cuenta con una calificación suficiente para ser considerado susceptible de ratificación como consejero del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, al haber acreditado un desempeño satisfactorio dentro del proceso de valoración correspondiente, por lo que, de conformidad con el artículo 106, fracción sexta del Reglamento de la Ciudad de México, estas Comisiones Unidas someten a la consideración de esta soberanía el presente dictamen de conformidad con los siguientes resolutivos. Primero, se aprueba el dictamen en sentido positivo que presentan las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Planeación del Desarrollo relativo a la ratificación del C. Pamplona Rangel Francisco para integrar por un periodo adicional el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México. Segundo, se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de México, tercera legislatura, el decreto en los términos siguientes. El Congreso de la Ciudad de México, tercera legislatura, decreta: único, se ratifica el C. Pamplona Rangel Francisco para integrar por un periodo de 4 años el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México. ¿Alguna o algún diputado desea hacer uso de la palabra? De no ser así, proceda la secretaria a consultar la votación nominal del presente dictamen. Por instrucciones de la presidencia, se procede a consultar la votación nominal del presente dictamen. Por la Comisión de Administración Pública Local, diputada Elizabeth Mateos Hernández. Elizabeth Mateos, a favor. Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero. Diputada Brenda Fabiola Ruiz Aguilar. Ruiz Aguilar, a favor. Diputado Manuel Talayero Pariente. Manuel Talayero, a favor. Diputada Daniela Gisela Álvarez Camacho. Diputada Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras. Diputado Gerardo Villanueva Albarrán. Villanueva, a favor. Diputado Alejandro Carvajal. Alejandro Carvajal, a favor. Diputado Pablo Trejo. Pablo Trejo, a favor. Por la Comisión de Planeación y el Desarrollo, la de la voz, diputado Olivia Garza de los Santos, a favor. Diputado Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra. Romo de Vivar, a favor. Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García. Adriana Espinosa, a favor. Diputada Cecilia Vadillo Obregón. Cecilia Vadillo, a favor. Diputada Leonor Gómez Otegui. Leonor Gómez Otegui, a favor. Diputado César Emilio Guijosa Hernández. Emilio Guijosa, a favor. Diputado Diego Orlando Garrido.
Diputada Presidenta, por parte de la Comisión de Administración Pública Local existen 6 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Por parte de la Comisión de Planeación del Desarrollo existen 6 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Se aprueba el dictamen. Cumplida la instrucción, diputada Presidenta. Se aprueba el dictamen, gracias diputada secretaria. En consecuencia, se aprueba el dictamen en sentido positivo que presentan las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Planeación del Desarrollo relativo a la ratificación del C. Pamplona Rangel Francisco para integrar por un periodo adicional el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México. Cúmplase lo determinado. Se instruye a la diputada secretaria a dar cuenta del siguiente punto del orden del día, por favor. Con gusto, diputada Presidenta. El siguiente punto del orden del día es la discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo que presentan las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Planeación del Desarrollo relativo a la ratificación de las C. Chama Levi Teresa para integrar por un periodo adicional el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México. Muchas gracias, diputada secretaria. Toda vez que el proyecto de dictamen fue remitido de manera previa en tiempo y forma a las y los diputados integrantes de estas Comisiones Unidas, proceda a la Secretaría a preguntar en votación económica si es de dispensarse su lectura. Por instrucciones de la Presidencia, se procede a consultar en votación económica si es de dispensarse la lectura del dictamen de referencia. Las y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Las y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Abstenciones. Se dispensa su lectura. Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. Gracias, diputada secretaria. Compañeras y compañeros, el presente dictamen hace referencia a la ratificación de la C. Chama Levi Teresa para integrar por un periodo adicional el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, toda vez que los criterios de selección fueron aplicados en el mismo sentido que las personas referidas en los puntos anteriores y en términos de economía parlamentaria. Se hace de su conocimiento que la C. Chama Levi Teresa obtuvo un puntaje global de 1,317 y con base a la conversión a regla de 3 simple obtuvo un promedio final de 9.4. En razón de lo anterior, se estima que cuenta con una calificación suficiente para ser considerada susceptible de ratificación como consejera del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, al haber acreditado un desempeño satisfactorio dentro del proceso de valoración correspondiente. Por lo que, de conformidad con el artículo 106, fracción sexta del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, estas Comisiones Unidas someten a la consideración de esta soberanía el presente dictamen de conformidad con los siguientes resolutivos. Primero, se aprueba el dictamen en sentido positivo que presentan las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Planeación del Desarrollo relativo a la ratificación de la C. Chama Levi Teresa para integrar por un periodo adicional el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México. Segundo, se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de México, tercera legislatura del decreto en los siguientes términos. El Congreso de la Ciudad de México, tercera legislatura, decreta único. Se ratifica a la C. Chama Levi Teresa para integrar por un periodo de 4 años el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México. ¿Alguna o algún diputado desea hacer uso de la palabra? No siendo así, proceda la secretaria a consultar la votación nominal del presente dictamen. Por instrucciones de la Presidencia, se procede a consultar la votación nominal del presente dictamen. Por la Comisión de Administración Pública Local, diputada Elizabeth Mateos Hernández. Elizabeth Mateos, a favor. Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero. Diputada Brenda Fabiola Ruiz Aguilar. Ruiz Aguilar, a favor. Diputado Manuel Talayero Pariente. Manuel Talayero, a favor. Diputada Daniela Gisela Álvarez Camacho. Diputada Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras. Diputado Gerardo Villanueva Albarrán.
Villanueva a favor. Diputado Alejandro Carvajal. Alejandro Carvajal a favor. Diputado Pablo Trejo. Pablo Trejo a favor. Por la Comisión de Planeación del Desarrollo, la de La Voz, diputada Olivia Garza de los Santos, a favor. Diputado Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra. Romo de Vivar a favor. Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García. Adriana Espinosa, a favor. Diputada Cecilia Vadillo Obregón. Cecilia Vadillo, a favor. Diputada Leonor Gómez Otegui. Leonor Gómez Otegui a favor. Diputado César Emilio Guijosa Hernández. Emilio Guijosa, a favor. Diputado Diego Orlando Garrido López. Diputada Presidenta, por parte de la Comisión de Administración Pública Local existen 6 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Y por parte de la Comisión de Planeación del Desarrollo hay 6 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Cumplida la instrucción, se aprueba el dictamen. Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. Gracias, diputada secretaria. En consecuencia, se aprueba el dictamen en sentido positivo que presentan las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Planeación del Desarrollo relativo a la ratificación de la C. Shama Levy Teresa para integrar por un periodo adicional el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México. Cúmplase lo determinado. El siguiente punto del orden del día son los asuntos generales. ¿Alguna o algún diputado desea hacer uso de la palabra? No siendo así y no existiendo más asuntos que agotar, siendo la 1:42 de la tarde, se declara, y sin más asuntos que agotar, se declara clausurada la presente sesión. Muchas gracias a todas y a todos y nos tomamos la foto oficial, por favor, si son tan amables. Vamos a mandarles a firma digital los resolutivos, por favor, y les solicitamos atentamente nos los puedan firmar a la brevedad. Muchas gracias. Muchas gracias, diputados. No, ahorita pedimos un café. Es que yo tengo. Muchas gracias. Gracias a todos. Bravo. Ya salí. Congreso TV, la señal de la pluralidad, 21.2.